Buenos días, gente, ya estamos por el día más en Casa Aquarius 4K, nuevo vídeo. Y en el vídeo de hoy, ¿qué vamos a ver? En el vídeo de hoy vamos a seguir con este acuariete que ya, bueno, está saliendo de esos días de oscuridad en los que se sumió hace tiempo. La verdad es que está genial este acuario, yo la verdad es que estoy encantado conforme está funcionando. Hemos tenido algunos problemillas de algas que ya se están corrigiendo bastante bien, estamos utilizando una rutina abonado que la verdad es que bastante bien, y todo eso lo veremos, pero en el vídeo de hoy vamos a hablar de una de las cosas más importantes de lo que vienen siendo nuestros acuarios, y es en cositas como las que tenemos aquí arriba. Hoy vamos a sustituir la iluminación, no porque no esté dando buenos resultados, pero porque tenemos que seguir probando cosas. Chicos, esto ya sabéis que es una rueda que no para y que yo estoy obligado, por contrato que va, no tengo ningún contrato, estoy obligado más que nada de cara a vosotros a seguir probando cositas y a seguir enseñándoos cositas. Tengo que limpiar las pipetas, eso es 100% verídico. Voy a poner una de acero inoxidable en todos los acuarios, así por lo menos me voy a quitar algo de trabajo. ¿Qué vamos a ver en el vídeo de hoy? Pues la nueva pantalla. Vamos a hacer una comparativa porque la verdad es que bastante buena pinta sobre el terreno. Vamos a ver qué tal, como siempre digo, sobre el papel. A mí me gusta enseñar las cosas, hacer un unboxing, eso me gusta. Pero lo que más me gusta es que vosotros saquéis vuestras propias conclusiones a lo largo del tiempo. Hoy estamos en febrero, ¿vale? Estamos a día 25, creo, estoy grabando esto. Lo importante es cómo de aquí a 5 o 6 meses ha evolucionado el acuario y así se sacan las conclusiones sobre hechos, ¿vale? No sobre el papel. Así que vamos allá. ¿De qué estoy hablando? Pues de esto, mirad. Aquí las tenemos, las nuevas Twinstar Series S, ¿vale? La versión 4. Esta sería la caja de la versión 3. Primera ventaja indiscutible, ya veis el ahorro. El ahorro de material, cómo están los tiempos, pues ahorrar esta barbaridad de material y sobre todo espacio de cara a esos envíos y demás, pues la verdad es que está bastante acertada esta decisión por parte de Twinstar. Contiene exactamente lo mismo, simplemente en esta caja han conseguido compactar todo lo que antes metían en esta caja, así que primer acierto en esta nueva evolución. La verdad es que esto es un punto totalmente a favor. Más cositas que he podido ver, pues si le damos la vuelta a las cajitas, pues aquí lo tenemos. Como vemos, es WRGB, aunque bueno, ya veremos si es WRGB puro o no. 29 vatios, incrementamos los vatios frente a la versión anterior, que aquí los tenemos, 23 vatios, una vida útil de 30.000 horas, 1200 lumens, frente a 1750 lumens. Es una subida de potencia bastante notable para ser un producto que es continuista, ¿vale? Más que continuista, es que no es que sea continuista, simplemente esta aquí es la evolución de esta, ¿vale? Pues evidentemente no es continuista, por lo menos en potencia y en especificaciones. Y ya pues más o menos lo demás, todo igual. Lo interesante, vamos a ver lo que está dentro de la caja porque creo que también llama un poquito la atención con esos maravillosos, y yo creo que están dando muy buenos resultados, LED naranjas, de los que tanto os he hablado, de Twinstar, que la verdad es que hoy vamos a ver qué tal son esos LED naranjas. Vamos a compararlas, ambas pantallas. Bueno, pues mirar, estéticamente cambia el color, aunque no lo parezca en persona. Esta es la pantalla, la 300S, la versión 3, y esta sería la versión 4. Un color mucho más, para mi gusto, elegante, no ya ese plateado que bueno, que no estaba mal, pero este color podríamos llamarlo grafito. La verdad es que es un color bastante acertado, le da bastante elegancia a la pantalla. De dimensiones es prácticamente la misma, pero bueno, hay ciertas evoluciones en el tema de los disipadores y tal. Vamos a ver las de canto, a ver cuál es más gorda. Bueno, pues la verdad es que de canto hay una diferencia bastante notable, pero simplemente es por este embellecedor, que en este modelo es de plástico, en este era de aluminio. Más allá de la estética, creo que no va a cambiar en su rendimiento absolutamente nada. Sí que es verdad que si la vemos desde arriba son un calco en cuanto a dimensiones. La verdad es que, oye, ni tan mal. Otra de las características yo creo que más cambian es la siguiente. Mira, en la versión 3 el difusor era translúcido, ¿vale? Ese translúcido bastante... me gusta más este translúcido que totalmente transparente. Simplemente luego cuando lo colguemos, para que no estén tan a la vista y tal. Pero bueno, supongo que alguna función tendrá, eso casi seguro. De hecho, yo creo que este translúcido le restaba un poquito de potencia y al ser transparentes no tiene ninguna barrera y va a penetrar mucho mejor en la columna de agua. Así que bueno, todo tiene su misión y su función
Y como las pantallas las vemos puestas en el acuario, vamos ya y os sigo explicando cositas. Mediciones de par y todo esto las podéis ver en el canal de Helio, Acuario GCM, que ya hizo su review y ahí pues hizo sus mediciones, que la verdad es que están bastante completas. Y para qué vamos a repetir contenido si hay un contenido de calidad bastante decente. Así que pasad por allí si queréis más datos interesantes sobre esta pantallita. Vamos a montarla. Bueno, mirad, los soportes, algo también me ha sorprendido bastante. Estos son los soportes de la 300 versión 3 y estos son los soportes bastante más grandes de la 300 versión 4. Mucho más altos. Mirad, vamos a hacerlo aquí en perspectiva. ¿Vale? Tenemos ahí algún centímetro más de altura, lo cual es bastante positivo para luego la correcta apertura, ¿vale? Para tener cubierto bastante rango dentro del acuario. Y luego me ha sorprendido esta base de aquí. En el modelo 300 versión 3 era de aluminio, en este es de plástico. Ojo, para mi gusto es mucho más seguro el de plástico que el de aluminio. Ya sabéis que metal con cristal, como pegaba directamente, puede generar alguna rotura, ¿vale? Sobre todo si hacemos algún movimiento brusco, le damos algún golpe o algo, pues hay que llevar cuidadín. En este caso, al ser de plástico, corremos mucho menos riesgo. La verdad es que, oye, ni tan mal. Y me he traído un peso. Digo, voy a pesarlos, a ver la diferencia. Pues vamos a verlo. 59 gramos, uno de los soportes, frente a 52 gramos. Como veis, ahorran también el peso. Eso es good, siempre es bueno. Cualquier ahorro en peso que nos facilite el tema de luego, pues eso, emitir menos gases contaminantes con los transportes y demás historias que transportan estas pantallas, siempre es beneficioso. Así que bueno, dato curioso, los soportes pesan, pues eso, 7 gramos menos cada uno y son de plásticos. A uno le gustarán más que sean de metal, a otro le gustarán menos. Sinceramente es algo en lo que no te vas a fijar en el día a día, simplemente está ahí. Yo le he querido sacar pues esa nota positiva, ¿vale? Es de plástico, pero no por ello de menos calidad, es de plástico y pues bajo mi punto de vista es un pelín más seguro por el tema de posibles roturas. Si damos así un golpe fuerte de la pantalla contra el cristal, al ser un canto, si es de metal tienes muchas más probabilidades de rajar el acuario que si es de plástico. Así que, dato curioso. Venga, vamos a seguir. Importante, ya la tenemos instalada. Hay que decir que en esta nueva versión Twinstar pues, nos ha incluido pues, su dimmer, ¿vale? Que la verdad es que está pues, bastante bien. Esto lo enchufamos a un temporizador, aunque ya tiene su función de temporizador 6, 8 y 10 horas, ¿vale? El fotoperiodo que tengáis, yo en estos casos utilizo el de 8 horas. Y perfecto, también aparte de este dimmer, pues le podemos colocar un dimmer wifi de los que hay, que son perfectamente compatibles con estas pantallas. Así que puntazo a favor, en la anterior versión no lo incluían, pues ahora lo incluyen. Muy muy bien, Twinstar, estáis haciendo las cosas bien. Primeras impresiones, levanta bastante la pantalla del acuario, así que perfecto, no haría falta incluso ni colgarlo, pero bueno, a mí personalmente estos soportes funcionan muy bien y tampoco hace falta cambiarlos. Quizás en un futuro yo la cuelgue para tener aquí un poquito más de... pues es que además es que me lo permite, lo puedo colgar aquí en el mueble que tengo arriba y ya está, y tendremos más altura. La potencia de luz es una salvajada, la tengo ahora mismo a tope. Si queréis le podéis meter lo que viene siendo el dimmer de Twinstar, ¿vale? O bien meterle pues algún dimmer tipo Wi-Fi de los que venden, que son perfectamente compatibles con este tipo de pantallas. El tema de la distribución de los LEDs, la marca ha pensado, repensado e investigado, ¿vale? El departamento I+D de la marca me consta que pues toda la distribución de LED que hace, la colocación, la potencia que tiene cada uno, es perfecta para crear el espectro de luz perfecto para las plantitas. El tema de los LED naranjas, bueno, pues se ha hablado ya mucho al respecto sobre ello, pero bueno, básicamente a grandes rasgos potencia el efecto de la fotosíntesis, ¿vale? Más que potenciar, pues es lo propicia para que las plantas tengan pues una iluminación perfecta de calidad para... precisamente para eso, para el potencial fotosintético de las plantas, pues se multiplique. Entonces, bueno, esperemos que todas esas, por así decirlo, ventajas sobre el papel se vean reflejadas en el acuario también con el buen hacer en este caso, el acuarista. Muchas veces el factor limitante somos nosotros mismos y no el material. La verdad es que tiene muy muy buena pinta esta pantallita. En el consumo, esos 5 vatios de más, tampoco lo voy a notar, ¿vale? No es algo que me preocupe, o esos 7 vatios de más, no sé los que eran, no es algo que me preocupe, así que perfecto. La verdad es que da un colorcito así bastante interesante en persona, ¿vale? Los verdes los veo mucho más intensos de la anterior versión, los veo un verde más intenso. Los rojos a lo mejor
en la anterior versión saturaban más, pero en esta, aparte que son súper intensos, los veo muy naturales estos rojos, así que para mí, puntazo a favor. Y así sobre el papel a ojo de buen cubero, pues tampoco sabría decir mucho más. La potencia es más que suficiente, o sea, para mantener cualquier tipo de planta, eso ya os digo yo, en la gama alta de Twinstar. Y pues no se necesita mucho más, la verdad, con esto. Estoy viendo que no se calienta, ya lleva encendido unos minutitos y no sé cómo lo han hecho, pero no emite tanto calor quizás como la otra. No, la verdad es que puedes poner aquí la mano que no te vas a quemar, de hecho está fresquito. Lo tendré encendido 1 hora y pues bueno, vamos a ver cuando transcurra 1 hora qué pasa, si puedo apoyar la mano o no. Pero ya digo, si en 10 minutos no se ha calentado, le va a costar calentarse. En verano pues supongo que alcanzará más temperatura. La verdad es que interesante sin duda alguna. Ahora bien, mucha gente va a decir, ya, pero es que Twinstar no está sacando como Chihiros. Aquí me permito hablar de las dos marcas porque ninguna me paga, entonces me siento libre, ¿vale? De hablar como quiera de todas las marcas habidas y por haber. Es que Twinstar no tiene el controlador que tiene Chihiros para dimear los canales, para meterle menos rojos, menos verdes, más verdes. Ya, pero es que lo que se escuda Twinstar dice eso precisamente, que han conseguido una correlación, han conseguido pues ajustar los LEDs con una determinada potencia, una determinada colocación de otra pantalla, que es perfecta la configuración y la proporción de iluminación que da cada uno de esos LEDs para crear, pues eso, el efecto deseado, tanto al ojo como de cara a la planta, para que sea lo más beneficiosa posible este tipo de iluminación. Es básicamente el concepto que ellos persiguen, ¿no? Que si funciona, ¿para qué vamos a estar nosotros configurando pantallas, tocando los espectros y demás, cuando muchas veces, por el desconocimiento, yo me incluyo, la vamos a liar mucho más cambiando los espectros, tocando canales, que dejándolo como está de fábrica y ya está. Ya aportan ellos el I+D, yo simplemente pues dimeando un poquito la intensidad, más que suficiente, que es básicamente lo que voy a hacer. Le vamos a meter un controlador wifi y con eso, amanecer, atardecer, dimeamos intensidad y tan felices y contentos todos. Así que muy interesante esta nueva pantallita. Yo ya te digo, o sea, de momento estoy muy contento. La tengo al 100%, ¿eh? Ahora mismo está al 100%. Atometer y las plantas sí que es verdad que ya se nota cómo van burbujeando aquí. Ha sido ponerla. Y vale que no tenía tanta potencia la otra pantalla, no la tenía al máximo y tal, pero así ponerla y empezar esto a sacar burbujas a lo loco. Así que bueno, vamos a ver qué tal esos LED naranjas y sobre todo, esto es ya ver su funcionamiento a lo largo de los meses. Y yo lo que me gusta es día a día. Os voy a ir contando qué tal veo esta pantalla, qué tal se está comportando, pero para eso os tenéis que ver todos los vídeos, chicos. Yo lo siento mucho. No, hombre, no. Que eso, que de momento muy contento con esta nueva versión. Han cambiado bastantes cosas. Normalmente cuando van cambiando las versiones, por ejemplo en los móviles, cuando un móvil cambia, por ejemplo, de iPhone 15 a iPhone 14, de iPhone 14 a iPhone 15, mejor dicho, la evolución es prácticamente mínima, o sea, no cambia nada. Y la verdad es que esta evolución de una pantalla a otra es bastante a tener en cuenta, o sea, cambian muchísimo, mucha más potencia, mucho más lumens, aunque bueno, el lumen no es lo importante, pero bueno, en términos generales, más potencia, un poco cambia la estética también, la altura de la pantalla, está bastante bien, la verdad, no se le puede pedir mucho más para una versión nueva. ¿La recomiendo? Pues hombre, evidentemente, si es que es la versión top de una marca, no va a funcionar mal. Así que chicos, si estáis pensando compraros una, tenerla en cuenta para vuestras comparativas, vuestras reviews y sacar vuestras propias conclusiones. Yo lo voy dejando ya por aquí. Si os ha gustado este vídeo y queréis más vídeos como este, ¿qué tenéis que hacer? Pues darle like al vídeo, suscribiros al canal, campanita para seguir todas nuestras notificaciones y muy pronto vamos a ver una sorpresita para todos aquellos acuarios con tapa. Nada más, gente. Hasta entonces, sed felices. Adiós.